Ya estamos aquí, episodio número 9, esto es Viruta Verde, y soy Eneco Martínez. En episodios anteriores nos hemos acercado a la sostenibilidad desde diversos ángulos, pero hoy queremos hacerlo poniendo el foco en una herramienta que está en boca de todas las personas, desde grandes instituciones hasta el pequeño comercio. Se trata del cálculo de la huella de carbono. Para ello, en el programa de hoy descubriremos con el rincón del experto que medir no es solo contar gases, sino entender 3 tipos de alcances de nuestro impacto. En Voces Sostenibles aterrizaremos la teoría con una entrevista sobre los retos reales de las empresas para medir su cadena de suministro, mientras que nuestro flash de actualidad pondrá a prueba el mito del coche eléctrico analizando su deuda de carbono. Y conoceremos también el caso de éxito del Grupo Ulma, cerrando con un desafío verde digital para que tú que estás escuchando empieces desde ya a aligerar tu carga sobre el clima desde hoy mismo. Arrancamos con Carlos, Tom y Andoni. Este es el Rincón del Experto. Muy buena. Hace poco hablamos de los efectos globales del cambio climático, pero hoy nos ponemos prácticos. ¿Cómo medimos el impacto de nuestras actividades profesionales? Incluso de todas esas que no se ven, como la calefacción de la oficina o el coche de empresa. Para eso usamos la huella de carbono. Es un indicador que pone cifras al impacto de los gases de efecto invernadero de una empresa o producto. Nos sirve para tomar decisiones informadas, por ejemplo, elegir proveedores locales para reducir drásticamente las emisiones de transporte. Y ojo, que no solo hablamos del CO2, hay gases como el metano que calientan mucho más el planeta. Para poder sumarlo todo, usamos el CO2 equivalente, que estandariza el impacto de los distintos gases en una unidad común. Exacto, el CO2 equivalente nos permite medir de manera estandarizada el efecto de diferentes gases y entender de forma precisa qué impacto tiene nuestra actividad. Por ejemplo, una tonelada de metano se convierte en 25 toneladas de CO2 equivalente, lo que nos ayuda a poner en contexto a los distintos gases y priorizar cuáles reducimos primero. Pero no solo debemos saber cómo se mide para gestionar bien, tenemos que entender los 3 alcances de la huella de carbono y cómo nos ayuda a clasificar de dónde vienen esas emisiones y quién es responsable de ellas. El alcance 1 incluye las emisiones directas, es decir, las que provienen de fuentes que la empresa controla directamente. Por ejemplo, la combustión en calderas, hornos o el uso de vehículos propios. Son las más fáciles de identificar porque ocurren dentro de la propia organización. Si pensamos en supermercado, serían las emisiones de los vehículos de reparto de la propia empresa o la caldera que calienta las oficinas. El alcance 2 abarca las emisiones indirectas por el consumo de energía eléctrica comprada. Aunque la empresa no genere gas directamente, sí es responsable de su consumo de electricidad. Por ejemplo, la energía usada para iluminación, ordenadores, refrigeración de alimentos o máquinas industriales, aunque no veamos las emisiones en la factura de luz, están ahí y afectan el clima. Por eso es importante medirlas. Y el alcance 3 engloba otras emisiones indirectas en general. Las amplias y complejas a medir incluyen todo lo que está en la cadena de valor, pero se encuentra fuera del control directo. Los viajes de trabajo, el transporte de proveedores, la gestión de residuos o incluso el uso de productos por parte del consumidor. Si pensamos en un supermercado, esto podría incluir cómo llega la fruta desde otra región o país, o incluso cómo los clientes usan los productos en sus casas, aunque no controlamos directamente estas emisiones. Forman parte del impacto total de nuestra actividad. Si sumamos los 3 alcances, conseguimos una foto completa del impacto ambiental, desde lo más directo hasta lo más indirecto. Esto nos permite priorizar acciones, reducir emisiones y tomar decisiones sostenibles basadas en datos reales. Por ejemplo, una empresa puede darse cuenta de que su mayor impacto no está en su propia energía, sino en la cadena de suministro de sus productos y actuar sobre eso. Porque sin medir no podemos saber dónde actuar ni cómo mejorar. Exacto, solo lo que se mide puede gestionarse y solo lo que se gestiona puede mejorar. En definitiva, chicos, la huella de carbono transforma un impacto invisible en información concreta y útil. Permite tomar decisiones más responsables, ¿verdad? Reducir emisiones y avanzar
hacia la sostenibilidad. Eso es, Eneco, y todos nosotros con pequeñas acciones también podemos lograr un gran efecto positivo en el planeta. La próxima vez que encendamos un vehículo, por ejemplo, o usemos electricidad o planifiquemos un viaje de trabajo, podemos pensar qué impacto tiene esto y cómo puedo reducirlo. Gran lección, equipo. Me quedo con esa idea clave que ya hemos repetido en más de un episodio. No se puede gestionar lo que no se mide. Gracias, de verdad, por ayudarnos a ponerle cifras a ese impacto invisible. Pero una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica. Entonces yo me pregunto cómo se mide la huella cuando dependes de cientos de proveedores. Y si es real esa compensación que nos venden tanto plantando árboles. Para bajar al barro y entender los retos reales, damos la bienvenida a Voces Sostenibles con Ismael, Pablo y Urchi como grupo corresponsal y a nuestro profesor, gracias, Jonander Echevarría. Adelante, equipo Voces Sostenibles. Hola Eneco, hola Jonander, gracias por acompañarnos. Gracias, es un placer estar aquí. Jonander Echevarría es profesor de sostenibilidad en nuestro centro Egivive y contar hoy con su colaboración es muy importante para ayudarnos a entender qué hay detrás de todo esto de la huella de carbono, por qué es importante y qué dificultades reales presenta. Jonander, si te parece, empezamos. Muchas empresas calculan su huella para quedar bien o cumplir la norma. ¿Cómo ayuda realmente este cálculo a identificar las causas reales de la crisis climática en una industria? Mira, esa es una buena pregunta. La crisis climática tiene múltiples factores que van desde la extracción de recursos hasta el fin de la vida útil de los productos. Para poder poner en marcha medidas que puedan paliar los efectos ecológicos del modelo económico actual, es necesario hacer un análisis macroeconómico como microeconómico del uso de recursos y la energía en la manufactura de los productos. Todo esto es un primer paso para saber exactamente qué hay que hacer y a qué escala se debe implementar. Es decir, que el cálculo no se queda solo en un número, sino que permite ver qué procesos o decisiones o hábitos están generando más impacto ambiental. Eso es. Vale, hablando de los alcances, en el día a día de una empresa, ¿qué es más fácil medir, la energía que consumen directamente o la que viene de sus proveedores? En términos cuantitativos, diría que la propia energía es más fácil de calcular, ya que tenemos datos exactos de la cantidad de vatios que se consumen diariamente en todos los ámbitos de la vida, y aquí se puede poner en marcha una respuesta de ámbito general. En cambio, si nos ceñimos a los proveedores, aquí tenemos varias fuentes de producción con diferentes cantidades de contaminación, tanto por el uso de recursos como por su manufactura. Ahí es donde el alcance 3 se vuelve una pesadilla. ¿Qué problemas reales encuentran las empresas al intentar medir el impacto de su cadena de suministro? Como he dicho antes, las empresas no tienen a su disposición una medida general que pueda aglutinar todos los variables, como son los vatios. Tienen que tener en cuenta múltiples factores que puedan escapar a su conocimiento. Y ya sabéis qué peligroso puede ser poner en marcha medidas que cuestan un dineral sin tener en cuenta todo lo que puede estar implicado en el proceso. Da la sensación de que, aunque una empresa quiera reducir su impacto, muchas emisiones no dependen solo de lo que hace dentro de sus propias instalaciones. Eso es. En los últimos años escuchamos mucho que las empresas componen su huella de carbono, por ejemplo, pagando proyectos de reforestación o plantación de árboles. ¿Podrías explicarnos de forma sencilla la diferencia entre reducir emisiones y compensarlas? Por decirlo de forma simple, la compensación es una forma de pago por los daños que puedan haber ocasionado, mientras que la reducción significa que una empresa está consiguiendo resultados en la reducción de la contaminación y el consumo de recursos y energía. Y desde un punto de vista técnico y también ético, Jonander, ¿qué riesgos tiene apostar más por la compensación que por la reducción real de emisiones? Éticamente, la compensación es una forma de marketing y lavado de imagen. Las empresas se niegan a tomar medidas que reduzcan significativamente la contaminación debido al posible coste que pueda suponer. Por lo tanto, prefieren pagar una cantidad específica y financiar un proyecto aislado para compensar, entre comillas, su falta de acción. Desde el punto de vista técnico, obviamente es mejor que nada, pero solo es un parche que se pone en un problema mayor que necesita otro tipo de implicación. Entonces, podríamos decir que compensar puede tener sentido en algunos casos, pero que no sustituye a cambiar la forma de producir, consumir o transportar. Eso es exactamente lo que he dicho. Para terminar,
pensando en el alumnado que se está formando ahora y que en unos años trabajará en empresas o en instituciones, ¿qué consejos darías para aplicar estas ideas en su futuro profesional? ¿Cómo pueden contribuir desde su puesto a medir y reducir la huella de carbono de forma realista? En un principio, a menos que consigan un puesto de trabajo específico de cara a combater el cambio climático, los estudiantes deberían centrarse en su día a día para tener una vida más sostenible. Es importante que uno dé ejemplo con sus actos. Luego, una vez que tengan su carrera profesional asentada, deberían hacer esfuerzos para esas ideas y esas costumbres se implementen en sus lugares de trabajo mediante propuestas a la dirección o a través de organizaciones sociales y sindicales que se centrarán en los labores de concienciación. Es interesante ver que no se trata solo de grandes decisiones, sino también de pequeños cambios en la forma de trabajar y de exigir información y coherencia dentro de las organizaciones. Bueno, Jonander, nos dejas con mucho que pensar. Creo que nos podemos quedar con que la huella de carbono no solo es un trámite, sino una brújula. Nos ayuda a ver estos impactos que a veces quedan fuera de nuestro radar, especialmente ese alcance 3, que nunca sea un reto, es donde realmente nos la jugamos. Exacto. Y sobre todo nos quedamos con ese mensaje de honestidad ambiental. Antes de correr a plantar árboles para compensar, lo valiente y lo efectivo es mirar hacia adentro y ver cómo podemos reducir nuestras propias emisiones. Solo así el cambio será real. Desde luego. Jonander, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Gracias por ayudarnos a aterrizar estos conceptos y darnos esa visión tan necesaria para nuestro futuro profesional. Gracias, chicos. Y me gustaría acabar con un pequeño comentario. Hay que tener en cuenta que es difícil que unos cuantos individuos puedan marcar la diferencia, ya que las medidas de gran calado solo se pueden aplicar en el ámbito de planificación económica y política, cosa que escapa del control de la gran mayoría de la población. Muchas gracias, Jonander y equipo. Nos queda claro, la sostenibilidad no es un check de una lista, es un cambio de mentalidad, especialmente para los futuros profesionales que nos escuchan. Ha sido un placer tenerte en el programa. Y de la visión estratégica de las empresas pasamos a la calle, a lo que nos venden como el futuro de la movilidad. Siempre nos dicen que el coche eléctrico es la solución definitiva para no contaminar, pero ¿es oro todo lo que reluce? José Mauricio Yusúez, traes una noticia que pone en duda esa limpieza total de los vehículos eléctricos si analizamos su huella real, ¿verdad? Contadnos, ¿qué está pasando con los híbridos y esa famosa deuda de carbono? Sí, Eneco. Este tema de los vehículos eléctricos es algo que muchas personas consideran la panacea de la movilidad sostenible. Para la pregunta habitual es si realmente son tan limpios como nos lo venden. Es decir, ¿por qué se consideran una alternativa limpia? Ya hemos visto en nuestro rincón del experto qué es la huella, pero ahora vamos a bajar al cómo se calcula de forma oficial para entender por qué algunos datos no cuadran. No nos quedaremos en el eslogan, sino en la metodología técnica que utilizan los organismos internacionales. Eso es, existe una fórmula sencilla pero muy poderosa, que es el estándar del mercado, usado por la Unión Europea y por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el MITECO. Huella de carbono igual a la total actividad por factor de emisión. ¿Y por qué es importante esta fórmula hoy? Porque para explicar el caso de los coches eléctricos, primero hay que entender que estos organismos disponen de unas tablas de factores de emisión fijas. El problema viene cuando el dato de actividad, es decir, el uso real que le damos al coche, no coincide con el que el fabricante dice en el catálogo. Ahí es donde empieza el fraude de los híbridos que mencionábamos. Por eso tenemos que comenzar hablando sobre la base, la fórmula. En primer lugar, tenemos el dato de actividad, que es cuánto hacemos algo, por ejemplo, kilómetros recorridos, ¿no? Toneladas de material extraído o horas de funcionamiento, etc. Y el factor de emisión es cuánto CO2 se emite por cada unidad de ese dato. Multiplicando ambos obtenemos la huella de carbono. Esta se trata de una fórmula de suma importancia, ya que no solo basta con decir al no tener tubo de escape este coche no contamina. Debido a ello hay que mirar todas las actividades asociadas al vehículo, desde que se fabrica hasta que se convierte en residuo. Un análisis reciente difundido por Ecoticias, según datos oficiales de la Unión Europea, indica que los coches híbridos enchufables emiten más dióxido de carbono de los que reflejan las cifras de homologación. ¿Pero por qué ocurre esto?
porque en el laboratorio se asume un dato de actividad muy optimista, solamente muchos kilómetros en modo eléctrico. En cambio, en la vida real, el dato de actividad cambia debido a un mayor uso del motor de combustión, a menos recargas, a trayectos largos y etc. En definitiva, si el dato de actividad cambia, el resultado final, es decir, la huella se dispara. Y no solo eso, incluso antes de que un coche eléctrico salga a la carretera, ya ha contaminado bastante. Para fabricar sus baterías hacen falta materiales como litio, cobalto o níquel. Esto implica minas, maquinaria pesada, transporte y una gran cantidad de energía. Es decir, fabricar un coche eléctrico o híbrido contamina más que fabricar uno de gasolina. Es lo que podríamos llamar una deuda de carbono. El coche empieza su vida con un saldo ambiental negativo, aunque luego consuma menos cuando se usa. Además, pasando un tiempo surge un nuevo problema, las propias baterías. Esta apenas duran 15 años y la mayoría se desecha, ya que reciclarlas es casi imposible debido a que es un proceso muy caro y complicado, y que consume una gran cantidad de energía. En otras palabras, la huella de carbono del coche eléctrico o híbrido no desaparece cuando deja de circular, sino que deja un impacto ambiental importante incluso después de ser abandonado. En resumen, no podemos evaluar la sostenibilidad con un solo dato o con un solo momento del ciclo de vida. Por ello, esta noticia nos muestra la importancia de la huella de carbono y cómo se mide. Así, cuando aplicamos esta fórmula a todo el ciclo del vehículo, vemos que muchos coches verdes no son tan verdes como parecen. Menudo baño de realidad me habéis dado, chicos. Ya sabéis que yo voy por ahí tan tranquilo con mi Toyota, mi CHR, pensando que soy una especie de capitán verde. Y me acabáis de demostrar que tengo una deuda de carbono que todavía estoy pagando. Tomo nota. Y gracias por ayudarnos a ver qué hay realmente detrás del eslogan cero emisiones. Pero ojo, que después de este golpe de realidad no todo van a ser malas noticias o cálculos imposibles, ¿no? Precisamente porque medir es el primer paso para mejorar, hay empresas que ya están usando la metodología de la huella de carbono, no para parecer verdes, sino para transformar su modelo de negocio y de paso sus cuentas de resultados. Como ejemplo, Ale, Juanjo y Nicole nos traen hoy el caso del grupo Ulma, para demostrarnos que cuando una industria se toma en serio la medición, la sostenibilidad deja de ser un gasto para convertirse en una inversión inteligente. Contadnos, equipo, ¿cómo lo están haciendo ellos? Eso es Eneco. El caso de éxito de hoy es muy real y nos muestra cómo una gran empresa industrial aplica la huella de carbono para reducir consumo energético y ahorrar dinero. Nuestro protagonista, Grupo Ulma, es un grupo industrial con fuerte presencia en España y Europa. Pero antes de comenzar, sí es bueno recordar algo importante, que la huella de carbono es una herramienta de medición. No es solo ecología, es gestión empresarial porque permite identificar dónde se consume más energía y dónde se puede ahorrar. Y lo más importante, cuando reduces emisiones, casi siempre reduces factura. Así es, Juanjo. Grupo Ulma ha decidido integrar la huella de carbono en su estrategia. Y esto lo hace con un enfoque serio. Mide su huella en todos sus centros, incluye alcance 1, 2 y 3 y lo verifica con normas ISO. En otras palabras, no es una cifra estimada, es un cálculo científico y auditado. Efectivamente, tras medir su huella, Ulma identificó áreas de alto consumo y actuó con medidas concretas, algunas como cambio de iluminación LED, reduciendo consumo eléctrico, mejora de eficiencia energética en procesos, sustituyendo equipos antiguos por más eficientes, instalación de energía solar fotovoltaica para el autoconsumo, renovación de la flota hacia vehículos eléctricos o híbridos, reduciendo el gasto en combustible. Estas acciones son clave porque impactan directamente en la factura de electricidad y gas. Tienes razón, Ale, y añadiría que aquí está el verdadero valor del caso. La huella de carbono no es solo para ser más verde, sino para ahorrar dinero. A modo de ejemplo, la iluminación LED reduce el consumo eléctrico. La energía solar disminuye la dependencia de la red. La flota eléctrica reduce el gasto en combustible y mantenimiento. En otras palabras, Ulma consigue bajar su factura energética mientras reduce emisiones.
Este grupo nos demuestra que la sostenibilidad no es un coste, sino una inversión. La medición permite identificar dónde se consume más energía y aplicar mejoras que reducen facturas. Y eso es lo que realmente convence a una empresa, ahorro real y medible. Ulma Grupo demuestra que incluso una gran empresa industrial puede transformar la huella de carbono en una oportunidad para avanzar, midiendo con rigor, actuando con responsabilidad y aplicando soluciones reales que generan ahorro energético y también económico. Aunque el sello oficial aún no esté en sus manos, su forma de trabajar ya refleja los valores y objetivos del programa, porque cada paso hacia la descarbonización es una promesa cumplida al futuro. Impresionante, gracias Ale, Juanjo, Nicole. Creo que debemos quedarnos con esa idea de que la sostenibilidad no es un extra de marketing, es eficiencia pura. Ver que una empresa tan potente como Ulma utiliza el rigor científico de la huella de carbono para ahorrar y ser más competitiva nos da una lección magistral. Cuidar el planeta es simplemente trabajar mejor. Y después de ver cómo lo hacen los grandes, no podemos terminar el episodio sin preguntarnos, como siempre, ¿y nosotros? ¿Y nosotras? ¿Qué pasa con nuestra huella individual? Ya hemos visto que no vale con excusarse en que somos pequeños, porque como nos han enseñado hoy, todo lo que no se mide no se puede mejorar. Nuestro último grupo corresponsal pasa a la acción. Gerald, Genesis, Gabriela, traéis un desafío verde que nos va a obligar, si no creo mal, a mirar nuestros dispositivos móviles de otra manera. ¿No es así? Contadnos cómo podemos empezar a reducir nuestro rastro digital hoy mismo. Buenas, sí, hoy traemos una iniciativa pequeña, simple pero fácil de llevar a cabo y tiene que ver con ese rastro digital que comentas, con nuestros teléfonos. Y un aviso importante, nada de reciclar una botella o cosas que ya hacemos de forma automática. Hoy nos vamos a centrar en analizar nuestra huella de carbono digital y a seleccionar una acción concreta para reducirla, fácil y sin complicaciones técnicas. Empecemos. Si estás escuchando esto, puedes hacerlo ahora o más tarde con tranquilidad. Entremos a Google y buscamos calculadora huella de carbono ONU o calculadora huella de carbono Ministerio para la Transición Ecológica. Nosotras utilizamos la de la ONU porque es bastante fácil de usar, pero cualquier opción sirve. Una vez que estamos en la página, solo hay que responder a preguntas muy sencillas. ¿Cómo os desplazáis? ¿Qué tipo de energía consumís en casa? Y vuestros hábitos de consumo, incluyendo los digitales. No es necesario ser precisos al detalle. La idea no es sacar una calificación perfecta, sino tener una guía. A nosotros nos tomó literalmente 5 minutos. Al finalizar se obtiene un número que es tu huella estimada de CO2 anual. Y aquí es donde se vuelve interesante. Muchas personas se sorprenden al ver que lo digital también genera contaminación. Correos con archivos pesados, miles de fotos repetidas, copias eternas en la nube, transmisión en alta definición todo el día. Todo esto reside en servidores que consumen energía constantemente. No lo vemos, pero están presentes. Por ejemplo, nosotras nos dimos cuenta de que enviamos demasiados correos con PDFs pesados adjuntos. Cada uno contribuye un poco al CO2. Así que aquí está el desafío verde de esta semana, el apagón digital consciente. Acción 1. Eliminar archivos innecesarios de la nube y del correo. Todo lo que no utilices, fuera. Acción 2. Si necesitas compartir un archivo grande, utiliza un enlace en lugar de adjuntarlo repetidamente por correo. Por ejemplo, hoy he enviado 50 correos con archivos adjuntos. A partir de ahora usaré un único enlace compartido. Es un pequeño gesto, pero multiplicado por millones de personas marca una gran diferencia. La misión no es hacerlo perfecto, sino medir, comprender y ajustar. Calcula tu huella, elige una sola acción digital o aliméntala y manténla en el tiempo. Eso es Viruta Verde. Menos ruido, menor impacto y decisiones más conscientes. Hasta el próximo episodio. Gran cierre para el programa de hoy. Me quedo con esa frase de nuestros compañeros. El ecodiseño no empieza en una fábrica, empieza en casa. Desde luego es un trabajo que estáis haciendo magnífico todos los grupos corresponsales. Y creo que no hay mejor manera de entender el ciclo de vida de un producto que convirtiéndonos nosotras y nosotros mismos en diseñadores, ¿no? de segunda oportunidad. Menudo programa, como digo, me habéis dejado con los deberes hechos, chicas. De hoy no pasa que me ponga a hacer limpieza de correos y revise mi propia huella, porque haciéndolo, mientras nos lo estabais contando, no me creía lo que estaba viendo. Bien, en este episodio hemos aprendido que la sostenibilidad es honestidad y precisión.
Nuestro rincón del experto nos ha enseñado que para mejorar primero hay que medir con rigor los 3 alcances de nuestra actividad. En Voces Sostenibles, John Ander, gracias de nuevo compañero, nos ha recordado que no valen los atajos. Antes de compensar con árboles, la prioridad absoluta debe ser reducir nuestras propias emisiones. Desde Flash de Actualidad nos han dado la cura de humildad necesaria, especialmente a mí y a mi Toyota híbrido, recordándonos que el impacto de un producto no se queda en el tubo de escape, sino que incluye toda su deuda de carbono desde la fabricación. Y por suerte, el caso de Ulma nos ha dado la clave positiva, que medir es la mejor inversión para ahorrar y ser más eficientes. Ahora os toca a vosotras y a vosotros, a todas las personas que nos escucháis, los que estáis al otro lado. Aceptad el desafío verde, haced ese apagón digital consciente, empezad a aligerar vuestro rastro en el planeta hoy mismo. Gracias de nuevo a todos los equipos corresponsales por su trabajo y sobre todo gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos una vez más. Recordad, el impacto más peligroso es el que no se mide. Soy Eneco, vuestro presentador, vuestro profesor, y esto ha sido Viruta Verde. ¡Hasta la próxima!